Tú vas a levantar de esta iglesia ministros competentes del nuevo pacto, Jesús. Gracias por esta mañana, Padre amado. Y gracias por la lluvia que acaba de caer. Y nosotros no somos de los que maldecimos la lluvia, sino que damos gracias porque la tierra necesita el agua, Jesús. Gracias por todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Gloria a Dios. Juan, capítulo 8. Gloria a Dios. Versículo 31. Gloria a Jesús. Qué hermoso cuando los hermanos nos congregamos un día como hoy, ¿verdad? Qué hermoso. Muchos, a pesar del agua, corrieron en un taxi, en una moto, a pie, como sea, ¿verdad? Pero gracias al Señor por llegar. Y también damos gracias por lo que no están esta mañana en este lugar. Amén. Gracias, Señor. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en ¿quién? Voy a repetirlo. Dijo entonces Jesús a los judíos, pero especifica que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, escuchen lo que dijeron estos judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De quién eran esclavos? No, del pecado. Ellos dicen que jamás habían sido esclavos de nadie, pero que yo sepa, la sangre de Moisés no hizo libres a nadie, ¿cierto? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso es lo que dice la persona del mundo. Yo no hago mal, yo me porto bien. ¿Son esclavos de qué? Del pecado. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, la libertad le está diciendo a los que necesitaban ser libres cómo ser libres, y le preguntan, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo. Esa expresión, cuando Jesús la dice, es algo muy enfático: que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso incluye desde Adán y Eva hasta hoy en día, y todo el que nazca en este mes o semana. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Hay una diferenciación. Jesús está hablando de los esclavos que estaban, en el sentido que ellos estaban todavía atados a la ley con Moisés, pensaban que esa era su salvación. El Hijo sí queda para siempre. Así que, ahora con H mayúscula, si el Hijo, ahí la palabra griega, huidos, la primera frase en el 35 es minúscula y en el 36 mayúscula. Así que si el Hijo os que libertare, seréis verdaderamente libres. Cada nación, cada región del mundo, cada imperio tuvo un libertador. Para algunos ideólogos latinoamericanos, Bolívar fue un libertador. Algunos han trastornado ese pensamiento y se han hecho dioses en algunos países. Uno ya murió, otro está vivo, sentado en una silla presidencial diciendo que son la encarnación del libertador. Los escoceses tuvieron a un hombre llamado William Wallace, que es el que era su libertador. Para los norteamericanos, sus primeros gobernantes fueron sus libertadores, George Washington, Abraham Lincoln. Pero la Biblia es enfática en enseñar quién es nuestro libertador. La enseñanza se llama nuestro libertador. Repita eso: nuestro libertador. Diga de lado: tenemos un libertador verdadero.
Jesús está hablando con los judíos que habían creído en Él, como puede hacerlo con los bielorrusos, con los colombianos, con los japoneses, pero especifica que han creído en Él. No se es salvo, o lo que voy a decir, no quiero que sea malinterpretado, porque ellos si hubieran sido salvos por ser judíos, Saulo había nacido judío y debía ser salvo, pero dice a los judíos que habían creído en Él. Fíjense que en el tiempo bíblico, en el tiempo del siglo I, hubo judíos que no creyeron en Jesús, pero hubo algunos que creyeron en Jesús y además de eso permanecieron en Él. Amén. Todo el Sanedrín judío completito presionó para que ese Mesías fuese crucificado y no creyeron en Él. Cuando Jesús habla de la verdad, Jesús no está hablando de un concepto humano. Los romanos tenían su expresión de la verdad o su teoría. Cuando Jesús está hablando en el versículo 36, está seguro que Él, si Él nos libertare, seremos verdaderamente libres. La libertad absoluta para cualquier ser humano se logra cuando Cristo llega a una vida para transformarla. La primera frase que vamos a meditar es: ¿qué es la verdad? En un juicio se busca para condenar o absolver a alguien la verdad. En la clase del viernes en Camisal le decía a mis estudiantes: algún día Dios nos va a mostrar quién mató a John F. Kennedy, cómo se llamaban los campesinos que la FARC enterró en las selvas de Colombia como NNs, cuántas víctimas el paramilitarismo asesinó en Colombia y quiénes son los nombres de los autores. ¿Sabe que un día Dios va a juzgar los secretos de los hombres y nadie quedará exento de eso? ¿Sabe que Dios tiene toda la verdad de todo lo que ha sucedido? ¿Sabe que aunque las altas cortes absuelvan a un culpable, hay un juicio que nadie escapará de él, a menos que esa sangre redentora venga sobre esa alma? Este tema es un tema fundamental porque tiene que ver con cuál es la verdad o qué es la verdad. Y en el juicio, cuando se hace a nivel terrenal, se presentan argumentos, se presentan evidencias, pruebas y testimonios. Repita conmigo: argumentos, pruebas, evidencias, testimonios. Todo eso confabulado es un juicio y va a salir la verdad para culpabilidad o para absolución. No soy abogado, pero leo un poquito. Pero conozco la Biblia y en Lucas 22, vamos allá. Lucas 22, vamos por el primer punto: la verdad. ¿Qué es la verdad? Lucas 22, 52. Vamos a maniobrar mucho en los evangelios. Lucas 22. Aunque los 4 evangelios presentan el momento en que Jesús es entregado a la autoridad romana, solamente uno de ellos, de los evangelistas, Lucas, registra el orden cronológico de los acontecimientos como fueron. Cuando por lo general se captura a una persona, los primeros que tienen contacto con esa persona, sea culpable o inocente, es la policía. ¿Sabían eso? No llega el juez a capturar. Hay una comisión, llámese CTI, GAUNA, pero los que llegan a ellos no son jueces. ¿Quiénes son los que llegan a capturar a las personas? ¿Usted ha visto un juez con un fusil? ¿Quiénes llegan primero? La Biblia habla de alguaciles, habla de oficiales, habla de soldados. Aquí que a Jesús, ¿quiénes fueron a capturar a Jesús? Una turba con palos. Y lo primero que enseña la Biblia es Lucas 22, 52, dice lo siguiente. Esta parte yo quiero que hoy la atesoren en su corazón, en este pasaje. Vamos a leer un poquito para entenderlo. En Lucas 22 hay una narración de cómo fue arrestado Jesús, pero en el versículo 52 dice: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos?
¿Cuál era el argumento? Ahora mire lo que dice. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Cuál era el argumento en que se basaban para ir a capturar a Jesús? ¿Saben cuáles eran? Estaban capturándolo, lo acusaban de sus enseñanzas. No había un asidero jurídico para capturarlo. Eso, en resumidas cuentas, en español se llama una captura ilegal. ¿Sabe que hay personas que las han atrapado y todo, y el abogado encuentra algún vicio dentro del proceso y dice, uy, mira, la captura fue ilegal? ¿Y qué sucede legalmente? Bueno, vamos a copiar esto. Primero, la captura de Jesús fue ilegal. No le están leyendo sus derechos porque la acusación, ahorita van a ver, lo acusaban de las enseñanzas, pero él decía, yo públicamente enseñé. ¿Por qué no me capturaron en el templo? ¿Saben por qué? Por miedo a la gente. Lo cual no es una causa por la cual no capturarlo. No había argumento. Dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Él enseñaba todos los días. Estaba acusado por su enseñanza, pero cuando lo capturan no le dicen por qué. Versículo 66 del 22, del mismo Lucas 22. Llegan ellos a hacer el contacto con Jesús, es decir, son los primeros que lo toman y lo capturan, porque vamos a hablar de la verdad. Estoy en el punto de la verdad, voy a demostrar que Jesús es la verdad. Versículo 66. Cuando era de día, ¿qué sucedió durante toda esa noche? Lo escarnecían, lo golpeaban, le decían que profetizara, le cubrían la cabeza, la cara. Es una especie de, digamos, usted como colombiano lo sabe, es una tortura de parte de la autoridad colocar una bolsa en la cara a alguien y golpear para que confiese. Son métodos que son ilegales. Y a Jesús le están haciendo ese método. Miren lo que dice 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? ¿Eso es un método para que alguien confiese? ¿Legal? Todo lo que está pasando en el juicio de Jesús está violando el debido proceso. Y dice 66, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de ¿quién? Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? ¿Qué más que testimonio? Es un juicio. Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y empieza la carrera jurídica por condenar a Jesús. Lucas 23:1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. El punto es que ellos sabían que no tenían un criterio legal para enjuiciarlo. Ellos no eran jueces de nada. Así que van a la autoridad romana, que es el regente, que es Pilato. Y Pilato se va a llevar el estrellón más grande de su vida cuando empieza a hablar con la verdad. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. ¿Sabe qué significa pervertir? ¿Sabe que es un pervertido? Están acusando al santo y que prohíbe dar tributo a César. ¿Eso es verdad? Era mentira. ¿Qué dijo Jesús? No, espérense. A Dios lo que es de Dios. ¿Y a César? ¿Prohibió? No. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Era mentira que era Cristo? No. ¿Y era mentira que era rey? No. Entonces Pilato le preguntó, escuchen, la autoridad romana, el que estaba facultado. Ellos no estaban facultados, este sí estaba facultado. Pero el que está facultado hace la pregunta, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Y escuchen la respuesta. Y respondiéndoles, le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. O sea, la autoridad romana que está reconociendo, no hay argumento, no hay pruebas, no hay testimonio, no hay evidencia, no hay nada, no hay caso. ¿Está captando? Pero el problema es que Pilato está frente a la verdad. ¿Cómo destruye la verdad? ¿Cómo alguno de ustedes o cualquier ser humano en la tierra va a destruir la iglesia de Cristo que está fundada en la verdad? No nos interesa si tus familiares o amigos son taoístas o budistas o son musulmanes. No nos interesa. ¿Sabes por qué? Escucha, esto es fuerte. Porque nada podremos contra la verdad. Nuestra salvación está basada en la confianza que hemos puesto en alguien llamado Jesucristo y en su sangre. Y eso es indestructible porque es la verdad, aunque la nieguen 1000 veces, es la verdad. Y se sabrá, no ahora, sino en la eternidad. Le quiero decir algo, usted no está perdiendo el tiempo buscando a Cristo, está ganando la eternidad. No podrán contra nosotros porque Cristo es la verdad. ¿Qué dijo Pilato? No hallo ningún delito. ¿Cierto? ¿Que lo dijo? El que está facultado dice que no haya, no tiene un caso, no hay nada contra él. Escuche. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando. Vieron que fue por las enseñanzas que lo acusaban, pero no le dieron los derechos cuando lo capturaron. Enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Escuche el 6. Entonces Pilato oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era de dónde. Lo iba a remitir a el lugar o la provincia que tenía la facultad para juzgarlo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, miren todo lo que lo captura, lo lleva, ven acá, ven allá, ven acá. ¿Qué está pasando? Toman a la fuerza la verdad y la ponen a caminar a tribunales no competentes para juzgar a la verdad. ¿Sabe el impacto que es llevar la verdad al templo, al palacio de Herodes, que era inmundo delante de Dios? ¿Con qué autoridad Herodes iba a juzgar a Jesús siendo el santo? ¿Sabes que Herodes era un desastre de ser humano? Los historiadores romanos y griegos, todos están en acuerdo en que Herodes era bisexual. Escuche bien esta parte. Hay textos históricos que hablan de que Herodes, Jesús un día le dijo, dígale a esa zorra. ¿Sabes por qué la expresión que Jesús le dice a Herodes zorra? ¿Qué autoridad espiritual y moral tenía Herodes para juzgar a Jesús? Ninguna. ¿Qué ser humano tiene autoridad para juzgar a Jesús? ¿Alguien aquí es suficientemente santo para juzgar a Jesús? Diga, no lo hay. Llevar a Jesús a Herodes para que lo juzguen cuando el regente romano tiene la facultad y dice, mándelo para allá. Miren la sorpresa, lo que sucedió. Dice, y al saber que era la misión de Herodes, le remitió. Ojo el término que usa, remiter, remitente. ¿Saben qué es remitente, no? Le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. O sea, en la misma capital estaban los dos regentes, Pilato y por ahí está habitando Herodes. Aunque era el gobernador o el regente de la región que comprendía los Galileos, estaba en la capital. Como pasa en Colombia, que la mayoría de gobernadores están en Bogotá, no en sus regiones. Herodes, viendo a Jesús, escuchen, aquí está viendo a la verdad. Escuchen esta parte, siempre que vean a Jesús, vean la verdad. Se alegró mucho. ¿Por qué se va a alegrar? ¿Cómo era su vida espiritual? ¿Cómo era su moralidad? Inmunda. Se alegró. Escuchen por qué se alegró. Porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él. Y espero que no sea el concepto de muchos cristianos en este lugar. Y esperaba verle hacer alguna señal. Jesús tiene que hacer alguna señal para que tú creas en él. ¿Qué estaba haciendo Herodes? Tenía curiosidad, pero no es algo, ni es redimido por la sangre. Escucha esta parte.
Hay señales de Dios, sí, cuando Él lo desee. Pero usted en su capricho no va a decir, Señor, si tú haces esto, yo voy a creer. No podemos maniatar a Dios por una señal. Él las hace cuando Él le place. Escucha esta parte. Y le hacía muchas preguntas. Hay gente que está haciéndole preguntas a Jesús, pero Jesús dice, arrepiéntete. ¿Será que a través de las preguntas yo llego a obtener la salvación? Arrepentidos y convertidos. No es que Dios me tiene que demostrar, porque es la galaxia, no tiene que demostrar nada. Porque si fuese así, solamente los intelectuales fueran salvos. Dice la palabra, él nada le respondió. Jesús le respondió sus preguntas, sus inquietudes. La salvación es responder preguntas o inquietudes. La salvación es que mi alma sea lavada por la sangre del Cordero. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a ¿quién? Diga conmigo, no tenía facultad. Diga, no tenía competencia jurídica para juzgar la verdad. Es que estamos frente a una persona que está respirando y caminando, que es la verdad y la vida. Si Pilato no lo condenó, menos Herodes. ¿Se imagina que un juez de la República envía a un barrio de Barranquilla a una casa de justicia para que haga la deliberación? Eso daría vergüenza. O sea, es incompetente. Ya ambos demostraron ser incompetentes, tanto legal como ilegal. Versículo 13. Entonces Pilato, a mí le pasó algo en el 12. Y se hicieron amigos estos despiadados. ¿Saben que los malos se juntan? Los malos se juntan. Se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. O sea, usaron a Jesús como una excusa para volver a hablar. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, escuche esto. Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, que es lo legal, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito que. O sea, legalmente, ¿qué pasaba? No había por qué hacer juicio de aquello de que le acusáis. Ni aun Herodes, porque os remitía a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. ¿Qué va a hacer Pilato? Soltarlo. ¿Cómo acusamos a un justo? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo acusamos al justo? La única forma de hacerlo es haciendo un juicio ilegal. Escuche esto. Dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Ese fue el motivo. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Ya usted sabe la historia. Versículo 22. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Ese era el criterio del derecho romano. No había argumento, pruebas, evidencia. Es más, dice otros textos paralelos que salieron falsos testigos que se contradecían. Pero el problema es que estás tratando de acusar a la verdad, que es una persona. La verdad, iglesia, no es un concepto, la verdad es Jesucristo. Yo quiero que en este día usted salga convencido por esa puerta, que la verdad no es un concepto grecorromano, es una persona llamada Jesús de Nazaret. Amén. Los que tenían competencia no podían, y los que no tenían competencia menos podían. No había un solo delito por cual acusarle, no había caso, no había nada. Amén. Pero la mejor descripción de este evento en su clima la contiene Juan, capítulo 18, versículo 29. Búsquelo en su Biblia. Juan 18. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Váyase a Juan capítulo 18, versículo 29.
Acuérdense que estamos hablando acerca de y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El que nos va a libertar realmente es la verdad. ¿Y la verdad es quién? Eso lo voy a repetir toda la enseñanza para ver si estamos aprendiendo. Juan 18, 29, ¿ya está ahí? Vamos al contexto de entender el versículo anterior para leer el contexto. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, de casa de Caifás al pretorio. Caifás no tiene competencia legal porque es la parte religiosa, pero el pretorio romano sí. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Tenían sus normas ascéticas judías y así poder comer la Pascua. ¡Qué tremendo! No querían hacerse inmundo entrando al Nitróstotos, que es el lugar donde jugaban los romanos, pero están llevando a Jesús a la muerte ilegalmente. Así es la religión. Se limpia de una cosa, pero lo esencial es inmundo. Toda la religión del mundo son inmundas delante de Dios el Padre. Solo hay un solo camino, que es ¿quién? Cristo. ¿Se está dando cuenta de lo que nos está diciendo esta mañana el Espíritu Santo? Estos no querían contaminarse para la Pascua, pero quieren condenar al justo. Escuchen lo que dice literalmente la Biblia. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación? O sea, muéstrame la prueba, el argumento, la evidencia, el testimonio. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor. No están respondiendo la pregunta. No te lo habríamos entregado. ¿Dónde están las pruebas? Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: escuchen, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, no estaban ¿qué? Facultados. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, iba a morir en manos de gentiles. Escuchen. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Aquí viene una conversación que tiene trascendencia en todos los tiempos. Entró al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Yo quiero que esta mañana usted como cristiano responda esta pregunta, pero hágalo bien. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, ¿eres cristiano porque escuchaste de otros o tú mismo has creído? ¿Sabes lo que está diciendo Jesús a Pilato? ¿Tú dices esto porque otro te dijo o tú mismo lo crees? O sea, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Confrontativo, ¿verdad? No, es que yo soy cristiano porque ando con fulano, no sirve. ¿Dices esto porque otro te lo dijo o porque tú lo estás viviendo? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? No importa si eres judío, bielorruso o ucraniano. ¿Quién es la salvación? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, escucha esta respuesta hermosa: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿A lo suyo qué? Vino. ¿Y los suyos? ¿Para qué vino Jesús? Para morir. Y escucha lo que dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de qué. Pero está frente a Pilato. Todo aquel, escuche, que es de la verdad, oye mi voz. O sea que los verdaderos cristianos oyen a la verdad que es Jesús. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Dónde estaba la verdad? En su rostro. ¿Sabe que hay gente que tiene un debate con la creencia de Dios y el ateísmo y a veces está en su rostro la respuesta, pero está vedado por el príncipe de este mundo? Les ha puesto, la Biblia dice literalmente, les ha puesto un velo para que no vean, para que no se conviertan y se arrepientan. Escuchen lo que dice la palabra. Pilato le pregunta, el que estaba facultado para el juicio le pregunta: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: no hallo en él ningún. ¿Cómo puedo yo acusar a la verdad? ¿Cómo manipulo la información
No puedo porque en Jesús no hay ninguna evidencia, prueba, argumento, testimonio que lo lleve en contra. Así que el juicio totalmente, desde la captura hasta la sentencia, es totalmente ilegal. Es la única manera de poder acusar al justo y verdadero. No había delito, ¿cierto? En ese primer punto hemos demostrado bíblicamente que Él es la verdad y que nada podremos contra la verdad, sino más bien a favor de la verdad. Cristo es una verdad absoluta. Estamos jugándonos nuestra vida aquí y en la siguiente por lo que este libro dice. ¿Sabían eso? No es algo oral, está escrito. La iglesia, si quiere ser salva en esta generación, deberá aferrarse al texto. ¿Sabías eso, iglesia? Cada día, léela hasta el cansancio, entra, escudriñala. Ella tiene la respuesta. Jesús dijo dos cosas: conoceréis la verdad. Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo así que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres? Cuando Jesús usa la palabra libres, cuando Jesús usa esa palabra, cuando Jesús usa la palabra si el Hijo os libertare, usa una palabra griega que es la palabra euteró. Euteró significa cuando alguien es desatado de cadenas o de una condena o de una prisión, es absuelto. Jesucristo realmente en la cruz nos hizo ¿qué? Verdaderamente libres. Vamos a demostrarlo doctrinalmente. Romanos capítulo 6, búsquenlo en su Biblia. Romanos 6:15. La misma palabra que aparece en Juan 8, la misma palabra que aparece en Romanos capítulo 6, versículo 15. Igualita, no cambia. Búsquenlo en su Biblia. Romanos, una carta jurídica, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Cuántas opciones hay? Dos. El que no tiene a Cristo, ¿en qué condición está? Pecado para la muerte. ¿Y el que tiene a Jesús como Salvador? ¿Obediencia para qué? Pero escuchen lo que sigue a continuación, porque esto sigue en la lectura. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, de la palabra forma de doctrina, a la cual fuisteis ¿qué? Entregados y libertados. Ahí aparece esa palabra, el eutero. Libertados ¿de qué? Del pecado. Viniste a ser siervos ¿de qué? De la justicia. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos somos siervos de la justicia? Escuche, esto es hermoso. Es maravilloso este texto cuando el apóstol Pablo lo está enseñando. Y si usted salta al versículo 22 del mismo Romanos 6, va a encontrar esto hermoso. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados ¿de qué? Del pecado, y hechos que siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? Que es algo consecuente. Si ya Cristo te libertó, entonces lo que sigue es la santificación. Escucha, vuestro fruto es la santificación, y como fin, pero basado en la verdad, que Jesús. Y viene un famoso versículo que toda la iglesia debe saber su memoria: porque la paga del pecado no existe. La gente me está cambiando la doctrina. No, es que eso es un pecado adolescente o un pecado juvenil. Pecado es pecado. No es un pecado infantil, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿en quién? La verdad. La verdad. Romanos 8, 1 al 6. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, o sea, en la verdad, los que no andan conforme a qué, sino conforme a quién, al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a qué.
Sino conforme a quién. Porque los que son de la carne piensan en qué. Pero los que son del Espíritu en las cosas de qué. Porque lo ocuparse de la carne es qué. Pero lo ocuparse del Espíritu es. ¿Quieres tener vida y paz? Entonces obedece al Espíritu de Dios. Y cree que Cristo te ha libertado. Gálatas 5:1. Gloria a Dios por esta palabra que estamos leyendo. Gálatas 5:1. Doctrina bíblica. Estoy leyendo puros textos. Qué hermoso es leer textos. Gálatas, búsquelo ahí en su Biblia. Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes. Repita eso. Estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad. En euteró, en griego. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién fue el que nos libertó? Nosotros tenemos capacidad de orar al Padre porque alguien nos libertó. La enseñanza se llama nuestro libertador. Y nuestro libertador no es Simón Bolívar, ni William Wallace, ni John F. Kennedy, ni George Washington. Nadie, solo Jesucristo. Está pues firmes en libertad porque Cristo nos hizo libres. ¿Nos hizo qué? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, porque hay gente que le está buscando mucho la parte judaizante. ¿Saben qué pasó el domingo anterior? Allá afuera hubo un fenómeno extraño. Un sujeto llegó en una moto. No quiero ofender a nadie, era de tez muy morena. No sé si la placa, pero las placas de todas las motos son de Colombia. Pero él decía vivir en donde, en Soledad, a ver. No recuerdo dónde vivía el hombre. Pero dice que era judío. ¿Ustedes han conocido un judío mototaxista? Estaba discutiendo allá afuera con él. Yo como estaba preparando el mensaje. Decía, ¿un judío mototaxista? ¿Cómo así? No los encuentro. Vayan y búsquenlos. Se dicen ser judíos y no lo son. Hay muchos por allí que andan diciendo a la gente, tienen que circuncidarse. ¿Qué dice Pablo? Que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Dice el versículo 2. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Y quién está diciéndolo? El judío de judíos. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué hermoso, ¿eh? ¿Sabe qué le dice Pablo a esta iglesia? Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿A obedecer a quién? ¿Y quién es la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Esos movimientos no vienen de Jesucristo, ni del Padre, ni del Espíritu. Un poco de levadura. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. No me importa si es encopetado, si es apóstol, si es maestro. Si no predica este evangelio que está en la Biblia, va a llevar una sentencia. Quien quiera que sea, dice el pasaje. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Qué es lo que se ha quitado de los púlpitos hoy en día? ¿Cierto que sí? Hasta de las canciones. En la cruz, por dinero y la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre fe. Yo no creo que compuso esa canción está viendo la televisión y escuchando reggaetón. Se silenció esa noche. Estaba orando. Cuando escribieron, cuán grande es Él. ¿Cómo están? ¿En qué comunión? Uno ve esos himnos compuestos por eso, hermano. Muchos himnos son anónimos. Otros tienen autores, pero a Él no le importa. Ellos no cobran derecho de autor.
Ya murieron hace años. Están en los ginarios. Pero estaban seguros y confiaban que su salvación dependía de la verdad. Que es un ser. ¿Que es quién? Jesucristo. Amén. Pero ¿saben algo? Él es Dios. Amén. Miren lo que dice la Biblia. Seguimos con la doctrina, porque es doctrina bíblica. Escucha, iglesia. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, mira lo que dice. Dice, versículo 12: ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste ¿qué? Llamados. ¿A qué fuimos llamados? ¿En quién? Solamente que no uséis, escuchen, iglesia, la libertad como ocasión para la carne, lo cual sería ¿qué? Libertinaje, que es diferente. Sino, servíos por amor los unos a los otros. ¿A qué fuimos llamados? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Seguimos en este viaje por la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Estoy demostrando por qué Jesucristo es nuestro libertador para siempre. Segunda de Corintios 3, 17. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Porque el Señor es el Espíritu. Escuchen, iglesia. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Será que aquí está el Espíritu? Claro que sí está. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay que. Y eso se cantaba antes. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Cierto? Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Siento que se cantaba antes? No había luces ni humos en esa época. Ya está en el micrófono. Y cantar. Porque eran libres en Cristo. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque hemos sido libertados de las huestes infernales de Satanás. Hemos sido libres del pecado y de la muerte. Por eso tenemos que cantarle. No emotivamente. Es que hoy tengo ganas de cantar. No son las ganas. Hoy no estoy motivado. Mi motivación hoy no es predicar. Tienes que predicar. Ay de mí si no predico el evangelio. Es forzoso. ¿Sabes eso? No es. Hoy en día la iglesia maneja el animismo. Es decir, cuando tengo ánimo sí, cuando tengo ánimo no. ¿Jesús tenía opción en el Calvario? Dile al que está al lado, no tienes opción. Tienes que alabarlo. Quieras o no. Tienes que alabarlo. No es emotividad. No es que hoy me levanté con el pie izquierdo, no interesa. Es que hoy salí y lo primero que pasó fue que me cayó un balde de agua, no interesa. El cristiano nunca está de malas. El cristiano no debería ser supersticioso, debería estar fundamentado en la libertad que Cristo le ha entregado. ¿Quién obtuvo libertad del Calvario por nosotros? Pero miren lo que dice, no termina allí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Somos qué? Transformados. ¿De gloria? ¿Qué está haciendo Dios con nuestras vidas? Cada día, ¿qué hace? Nos está transformando. De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu de quién. Y no termina ahí, lastimosamente nuestra Biblia tiene números y la original no tiene números. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia, porque créanme que todo ministerio es según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, esto es la clave en esta mañana, quiero darle clave para que un ser humano sea verdaderamente libre. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios dice, antes bien renunciando. La parte que a veces no nos gusta, ay pastor, yo no voy a dejar el baile. Renunciando. Ay, es que a mí me encanta la mentira. Renunciando. Me encanta el chisme. Renunciando. Ojo que no hay un intermediario entre tú y el Señor. No dice, es personalizado, renunciando a lo oculto. Cada uno sabe cuál es su oculto.
Este mensaje no es muy popular porque está confrontándonos. Cada uno debe renunciar a lo oculto y vergonzoso. Queremos el favor de Dios, pero en el patio tengo un altar con velas. Queremos la misericordia de Dios, pero todavía tengo el amuleto del tatarabuelo debajo de la alfombra. Y pastor, ¿por qué los demonios no se van de mi casa? Algo habrá en tu casa, no sé. Renuncia a lo oculto y vergonzoso. O pueden ser prácticas. O puede ser que a través de internet el diablo te tienta con la pornografía. Algo hay que tú no has renunciado a lo vergonzoso y oculto. Por eso no hay libertad. ¿Quién está hablando en este texto? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y ese mismo texto del 17 es igualito. Donde está el Espíritu del Señor. Pero, miren lo que dice Pablo. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¿De la qué? La verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio estaba encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de una orden que de las tinieblas resplandeciese la luz, esto es Biblia, esto es Biblia. Renunciando a la impiedad, hay que hacerlo. Oh Señor, te pido perdón porque mire que yo antes hacía esto. Sí, dígale, Señor. No es un confesionario como en el romanismo. Es más, no venga a mí, dígaselo a Jesús. Yo estoy para la consejería, no estoy para perdonar pecados. Entienda eso. La gente va a un sacerdote, un cura para pedir perdón. ¿Por qué hace eso? Vaya a Jesucristo en su cuarto, o si lo quieres en la sala, problema suyo si lo quieres hacer en el patio para que lo vean los vecinos. Bueno, pero tienes que ir allá a Jesús. Pero tienes que ir a Jesús. Confesar, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Deseos qué? Mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Les pregunto algo. ¿Jesucristo no vivió una vida en la tierra sobria, justa y piadosamente? Entonces, ¿podía acusarlo Pilato? Y Herodes, menos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? ¿A quiénes pertenecemos? Me perdonan, pero es un tema tan básico que a veces lo olvidamos. Le voy a dar un consejo a los maestros de este lugar, a los predicadores. Ah, no, es que este mensaje ya lo predicaron. Predícalo. Porque no todos tienen la misma información. Hay gente entrando en la iglesia que no tiene idea qué es la propiciación. Y a veces uno comenta ya un pecado que piensa que toda la iglesia está madura. No, hay que repetir. Pablo dice que no se cansaba de repetir lo mismo. ¿Sabe por qué las iglesias fracasan? Porque la gente empieza a ser predicador. Predica otra cosa. Entonces dice, ¿qué me invento? Y trae nuevas revelaciones. Y toda la iglesia con el pastor se va al infierno. Mira que está dado. No te canses de oír lo mismo. Y diga, y lo mismo es Cristo. Ya, fuera. Usted llegó por esa puerta para oír de Jesús y del Espíritu y del Padre. Fuera. Usted no viene a recibir una nueva revelación. New revelation. Nada de eso. Pastor, new revelation. Sí, se oye bien, pero no está en la escritura. La verdad. Repita, la verdad. Diga, y la verdad nos hará libres. ¿Quieren que haya una demostración bíblica? Porque aquí es una parte que es la información, para ver la demostración bíblica de que Jesús lo hizo. Marcos 5:1. Y sé que esta mañana Dios lo va a hacer. Ahorita que oremos, Dios lo va a hacer porque Él hace su obra siempre. Por antonomasia, el pasaje que vamos a leer es lo más extremo que hubo en la Biblia de una posesión demoníaca. O sea, no ha habido en la historia de la iglesia, bíblicamente, alguien con esta atadura tan grande que tenía este hombre. O sea, Marcos 5, aunque está en otro evangelio, Marcos tiene unos detalles, nos expresa que Jesús pudo con el hombre más endemoniado de la historia.
¿Cuántos demonios habían en el Gadareno? Dice la Biblia, vinieron al otro lado del mar, a la región de los... La palabra Gadareno se transformó por antonomasia en la tierra del endemoniado enseguida, hasta el día de hoy. ¿Saben que en los tours de Jerusalén, los profesores de la Biblia en los seminarios de Estados Unidos, cuando llegan al avión allá, mucha gente dice, ¿dónde está la región de los Gadarenos? Y ellos van allá y dicen, aquí está, gente que, curiosidad, quiere ver, ¿no? Ahí dice que los Gadarenos, que Gadara, que los cerdos, y entonces ahí está el despeñadero donde se tiran los cerdos. Pero hay curiosidad, pero esto fue una vivencia para Jesús y para sus discípulos. Vinieron, dice, al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde vivía? Le pregunto, ¿era libre? ¿Cuánta gente allá afuera estaba viviendo entre sepulcros? Y nadie podía atarle, ni aun con qué. Le quería poner cadena física y tenía cadenas espirituales terribles, porque muchas veces había sido atado con grillos. La palabra griega ahí es la palabra desmos en el griego. La palabra atadura, noten lo que están copiando, la palabra atadura viene del griego desmos, que significa cadena, ligadura, cuerda, algo que está fijamente atado, algo que por más fuerza que le coloque no se puede romper. Y resulta que este hombre tenía ataduras espirituales, no físicas, es decir, los grillos él los despedazaba. Dice la palabra, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, versículo 4, mas las cadenas habían sido hechas ¿qué? Pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Llevaron un hombre de Antioquia, del norte de Antioquia, allá a La Mojana, metido en una hamaca, amarrado con cuerdas. O sea, la hamaca era como una bolsa, un loco. Se lo llevaron a los hermanos allá, los discípulos del hermano Andrés Arrieta. Cuando llegó al templo, dijeron los hermanos, suéltenlo. Loco, ¿te imaginas una masa ahí metida en una hamaca moviéndose? Lo escuchamos directamente de ellos cuando estuvimos con don Gregorio en La Mojana, que en este momento está en inundación en esa zona. Está inundada San Roque por las lluvias en Córdoba. Y sabe que al loco lo soltaron, y cuando salió apareció un niño. Estaba temblando el loco, el endemoniado. Y estos hermanos campesinos sencillos dijeron simplemente, en el nombre de Jesús, sé libre. ¡Wow! Empezó a gritar y a vomitar y a escupir y todo. Y cuando ya este hombre estaba en su cabal juicio, le dijeron, bueno, la hamaca la cogen para dormir en el patio, y las pistas verás si las venden o qué hacen con ellas. Regresaron a su lugar con el loco libre. ¿Saben por qué no sigue pasando? Eso pasó hace poco, o sea, no estoy hablando de 300 años. Algo nos falta como iglesia en esa parte. La búsqueda y la pasión por esa presencia de Dios, esa devoción, ese buscar personal, porque es fácil venir a impresionar aquí con una oración pública, pero la oración personal es la que va a hacer que usted venga aquí y Dios fluya a través de su vida. Recuerden que Pedro intentó caminar en las aguas, pero no había orado, y Jesús venía de la noche de orar, y entonces le dice Jesús a Pedro, ¿ve? ¿Qué comenzó a suceder? Si Pedro no había orado, ¡ay, qué chévere! Y después se empezó a hundir. Quería los resultados de Jesús, pero no había orado. Así somos muchos de nosotros, queremos resultados, pero no queremos oración. ¿Cómo creen ustedes que yo estoy en un mensaje como este? ¿Ustedes creen que yo estoy predicando en mi intelecto? Aunque yo investigo y leo, pongo en oración cada tema que voy a predicar en este momento. Yo les enseño a los estudiantes lo que más hace un orar. Una hora para ver qué tema va a encontrar. Una vez que encuentre el tema, ora para que yo le ayude a preparar el mensaje. Una vez que prepare el mensaje, ora en la casa de la noche anterior. Llega aquí en la mañana y ¿qué hace uno? Orar. Y uno va y ora allá, y después me meto en la oficina, y antes de subir aquí, ¿qué hace uno? Orar. Y cuando terminamos de predicar, ¿qué se hace al final? Orar. ¿Se dan cuenta? Si quieres esos resultados, hay gente que tiene un ministerio hermoso con la gente de la calle. Son hermanos de divina oración. No vaya a orar un loco, no se meta loco. Por favor. Es que de repente sentís unción, no intentes. Mira, escucha, te vas a enfrentar a potestades.
No vas a jugar con eso. El gadareno exigía una respuesta del poder de Dios. Escuche esto impresionante. Y nadie le podía dominar. El evangelista es expreso. Nadie le podía dominar. Y siempre día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, heriéndose con piedras. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Estaba desatado o atado? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Estaba frente a la majestad y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús no está haciendo nada, se acaba de bajar del barco, no ha predicado un mensaje, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos. Usted sabe la historia, no se la voy a leer. Le pregunto algo: ¿este hombre fue libre o no fue libre? Tanto fue libre este hombre que al final dice el versículo 19, escuche: mas Jesús no se lo permitió. No te vas a ir conmigo en la barca, vas a hacer testimonio, sino que le dijo: vete a tu casa. ¿Cuándo había ido a su casa este hombre? Tú sabes que el hermoso compadre de familia que ha sido alcohólico durante toda la vida llega a la casa y diga la cosa: no voy a tomar más. ¿Cómo? Cristo me ha libertado. ¡Wow! No, qué tremendo. Cristo me ha libertado. No voy a tomar más. Eso, hermano, es poderoso. Que un hijo drogadicto diga a la mamá o papá: no voy a consumir más. ¿Cómo? Cristo me ha libertado. Porque si Dios me ha libertado. Y mira lo que dice la palabra al final: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que son 10 ciudades. En ese momento Decápolis tenía 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Fue este hombre que, y la palabra que tiene que ver con esta palabra, la palabra atadura es desmos, y la palabra desatar es adesmos, es decir, sin ataduras. Marcos capítulo 7 versículo 31, ahí mismo, demostración de que Cristo se liberta las almas. Marcos 7:31. Y digo liberta, no libertó, sino sigue libertando. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. O sea, volvió a bordear la región del Gadareno. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Que le qué? Y ellos decían: cada vez que Jesús le pone la mano a alguien, pasa algo. Así que le rogaron que le pusiera la mano encima a este hombre. Y tomándole aparte de la gente, miren cómo hizo Jesús. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. No es una doctrina. Me explico, porque: pastor, aquí está el pasaje. Entonces van a ir a la calle y se van a dar unos cuantos disparos o bachetadas. Oh, que no está mandando a hacerlo. Jesús lo hizo. Miren la forma en que lo hace. Pero ocurre algo. ¿De qué naturaleza era este espíritu? ¿Dónde estaba ubicado? Mira lo que dice el pasaje: las orejas, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo. Me encanta esta parte. Jesús ora al Padre. ¿A dónde levantó los ojos? Y me gusta esta parte: gimió. Usted sabe qué es gemir en oración. O sea, que Dios pone en tu alma, en tu espíritu, un deseo incontrolable de agradarle. O sea, ¿qué estaba haciendo Ana cuando estaba en el templo orando para que Dios tuviera misericordia? Escuche, porque Jesús dice que gimió, y para gemir lo hace en el espíritu. Escuche: gimió y le dijo: Efata. Eso es arameo, eso no es hebreo, eso es arameo. Efata, es decir que se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató, o sea, adesmos, se desató. ¿Qué cosa? La ligadura de su lengua, y hablaba bien. O sea, frente a ellos acaba de ocurrir ¿qué cosa? Bíblicamente, ¿cómo se llama eso? Miren esto: y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba,
tanto más y más lo divulgaba. Vamos a tener que hacer en la iglesia. Hermano, no evangelice. No repartan tratados, porque funciona al contrario, ¿no? No lean la Biblia, no oren. Porque si digo que oren, no oran. Si les digo, vengan a la escuela, no vengan a la escuela. ¿Qué pasaba? Jesús le decía a la gente, no digan. ¿Y qué pasaba con eso? Pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Toca hacer al contrario. Y en gran manera se maravillaban diciendo, escuchen, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír. ¿Y a los mudos qué? Pregunto, ¿no son esas ataduras? Y entonces, ¿qué necesitamos? A través del poder de Jesús, que sean desatados. Las cadenas son rotas cuando ¿qué? ¿Cómo dice la canción? No, cuando la lava, creo. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, es un himno viejísimo. Pero escuchen lo que dice la palabra, eso no termina allí. Vemos un gadareno que estaba atado espiritualmente, pero físicamente los niños no podían correr. Tenemos a una persona con ligadura de lengua, atada a la lengua. Pero en Lucas capítulo 13, búsquelo ahí en su Biblia. Lucas 13:10, una mujer encorvada. Y ni que lo hubieran llevado al carro, y con todo respeto de Roche, la hubieran podido libertar. Porque hay enfermedades que no son físicas. Vamos a verlo bíblicamente. Porque esta mañana Dios quiere enseñarnos que Él es que Cristo es nuestro libertador. Y es la verdad la que nos hace libre. ¿Y la verdad quién es? Lucas 13:10. Gloria a Dios. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía ¿cuántos años? Tenía espíritu de enfermedad. En el griego está igual. En el griego está igual. Espíritu de enfermedad. O sea que hay espíritu de enfermedad. Los médicos dicen, no hay nada. Sí, ahí está. No, hacemos los exámenes y no sale nada. Pero ahí está. ¿Espíritu de qué? Ojo que está hablando Lucas. Si a Lucas no le vas a echar cuento de esta historia. Es un médico. Y andaba encorvada. ¿Cómo andaba? Y en ninguna manera se podía ¿qué? Ya había médicos en ese tiempo, ya había terapeutas. La palabra terapeugo, que es el griego para sanar o sanadores, ya existían en Grecia y en Roma desde la antigüedad, pero nadie podía enderezarlo. Cuando Jesús la vio, me encanta esta parte, la llamó y le dijo, mujer. ¿Cómo no? Nada más diga eso, mujer. Nada más le dijo eso. O sea, comenzó diciendo, mujer. ¿Qué está rescatando Jesús? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía en el tiempo bíblico en ese aspecto de las mujeres? ¿Qué quería Jesús con la samaritana enseñarle a los discípulos? ¿Qué quería Jesús enseñar con la mujer adúltera? Jesús dice, mujer, porque también a Jesús le importan las mujeres. Eres libre de tu enfermedad. No dice sana. Usa el griego eleutero. Sé libre. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sé libre de qué? Porque no era una enfermedad biofísica. Era espiritual. Y lo espiritual se trata con lo espiritual, no con aspirinas, ni con drogas. Amén. ¿Sabes que yo estuve un tiempo en mi vida muy enfermo de los pulmones? Me dijeron los médicos, no vas a poder hacer deporte ni cantar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo esta mañana? Predicar y me gusta cantarle al Señor también. Mira lo que dice la palabra. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿A quién glorificó al final? Pero el principal de la sinagoga, enojado, el religioso, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. ¿A quién le está diciendo eso? Al creador de los días. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser sanados, y no en día de reposo. ¿A quién se lo está diciendo? A la verdad. Entonces el Señor le respondió, como él sabía que la pudiera con él, y dijo, hipócrita. ¿Cómo le dijo Jesús al director de la sinagoga? Wow, ¿cómo suena eso? Ahora va a descubrir algo que la gente no sabía. Cada uno de vosotros
no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Uy, ¿quién le dijo a Jesús que hacemos eso? ¿Saben qué hacen ellos? Le predicaba a la gente, no pueden. Perdón la expresión. Se cayó el buey. No pueden. Hacían eso. Eran hipócritas. O sea, los fariseos y los publicanos y los miembros de la sinagoga, a la gente le decían una cosa y hacían otra. ¿Y qué dijo Jesús? Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber. Pero ¿qué tiene que ver el buey? Y esta hija de Abraham, que especifica Jesús que Satanás había atado, y usa desmos, atado ¿cuántos años? No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, porque cuando Jesús hace un milagro, una sanidad, los adversarios se avergüenzan. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por quién. Repita conmigo: gadareno libertado, ligadura de lengua desatada, mujer encorvada enderezada. Y quiero terminar con lo más grande que puede hacer Dios en el sentido humano. Una cosa es que usted se parte un brazo y lo empieza. Una cosa es que usted tenga dolor de cabeza y se toma una aspirina. Pero de la muerte, voy a decir un nombre: Lázaro. Juan 11. Juan 11, 38. Aquí no había médico que aguantara esto. No había método de tratamiento para volver a alguien de la muerte. Este pasaje, hermanos, tiene elementos científicos y comprobados. Juan 11, 38, búsquenlo. En el mundo judío, los judíos llegaron a desarrollar un método que Jesús se lo va a quitar. Ellos tenían grados. Lo que pasa es que en la antigüedad la medicina no estaba tan avanzada. Por ejemplo, si alguien se desmayaba, ellos no tenían una respuesta científica a eso. Capten lo que estoy diciendo ahora, que van a saber lo que estoy tratando de decir. ¿Cómo hubiera manejado el mundo antiguo un estado de coma? ¿Dónde estaban las unidades de UCI en el siglo I? Así que ellos tenían un método, es decir, escuchen esto. Si alguien moría, ellos decían, bueno, que pase un día bien. Puede ser que estaba desmayado. 2 días, 3 días. Pero resulta que Jesús adrede se queda. ¿Y al cuál día va? O sea, está remuerto, para que me entiendan. No, me perdono que lo voy a decir. No, Jesús llegó a mi vida. No, estaba desmayado, solo fue un milagro. 2 días. ¿Cómo estaba María y Marta? Desesperadas. Si hubieses estado aquí, nada, no voy. Da vuelta, predica. Ahora sí vamos. ¿Y qué dicen? Para de pronto hacer un cuadro descriptivo. No, ya para qué, no, ya lleve. Es que cuando yo quiero venir. ¿Se dan cuenta? Jesús profundamente, Juan 11, 39, profundamente conmovido otra vez. ¿Cómo está Jesús profundamente? Conmovido. Si a ti no te conmueven las almas, no sé qué te conmueve. Si no te conmueven los jóvenes que allá afuera están fumando droga o tomando alcohol, o los niños que se pierden, o los adultos, si no nos conmueve eso, no sé qué nos va a conmover. Conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Era el método que también a Jesús sepultaron, acuérdense, cuando pusieron su cuerpo allí, también en la roca, y también tenía una piedra también. ¿Cierto que sí? Era el método antiguo. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, acuérdense lo que va a decir ahora Marta. Escuchen. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya porque es de ¿cuántos días? O sea, que el método de ellos en su medicina antigua decía, no, ya de cuando ya está remuerto. No está privado, está muerto. Jesús le dijo a Marta, como dice esta mañana a todos, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de
¿dónde había sido puesta el muerto? ¿El qué? Ya no le dicen el nombre. Por lo general, cuando alguien se muere, la gente comienza a hablar. ¿Y por qué no lo en vida? Más malo. ¿Y en vida? ¿Qué va, vecino? ¿Sí? Tremendo. El muerto. Y Jesús, miren lo que hace el Hijo de Dios. Y nosotros a veces, hermanos, me perdonan, pero lo hacemos bien mal. Alzando los ojos a lo alto. No comenzó a decretar nada. Me preocupa que no haya nada. No empezó a decretar nada. Decreto no. Cuando Jesús miraba al cielo, está buscando la voluntad del Padre. Como un verdadero ministro de Dios. Y aunque esté anhelando que los enfermos sean sanados, busca la voluntad del Padre. ¿Es o no? Porque si no, hermano, no. Ya me han pasado casos. Yo siempre se lo repito. Pero es que, hermano, mire que yo escuché que usted le puso la mano a alguien, oró y la sanó. Sí, la sanó, la sanó el Señor. Y entonces yo quiero que cuando me estaba dando la persona, dice, el Señor me dice, no. Y mira, tú tienes que prepararte porque mis padres empezaron a hablar así, murieron, nosotros oramos, estaba la UCI, no se salvaron. Dios decidió, eso fue a las 11 de la mañana, que yo estaba hablando con la persona. A las 3 de la tarde murió su mamá. ¿Tú te imaginas lo vergonzoso que es hacerle yo promesa a esa muchacha? Sí, se va a levantar y tal. Y a las 3 de la tarde se muere. Vamos a tratar de enseñar bien esta parte. Alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre. ¿Usted hace eso? Aprenda a hacer eso primero. O sea, ¿está buscando cuál voluntad? ¿Qué buscaba Jesús en ese maní, la verdad? Eso, yo quiero escuchar. Si quieres, pasa de mí. Pero que no salga. Y porque a veces queremos que se haga la voluntad del que está orando. Mi hermano Eduardo debe recordar esa enseñanza del pastor Gregorio, que estaba un hermano. Mi hermano Gregorio, cuando terminó, hermano, tu oración no es que no va a sanar el hombre, con tu efusividad. O sea, él habló por media hora y fajado, y me va respirando. Donde yo le digo, no es tu faja, o sea, no, cállate. Vamos a orar. Lo que saben, los que hay en casa de Gregorio, yo lo sencillo, ni siquiera te ponen las manos, sino vamos a orar, hermano. ¿Sí? Tú estás por allá lejos y dices, vamos a orar. Y cierra los ojos y empieza a orar. Y yo empiezo a tocarte y no te estás poniendo mano de nada. Vamos a acostumbrarnos a eso. Se sale por la efusividad del predicador. No. Y entonces esa oración se quita la corbata y le saca. No. Ese es el poder del Señor que lo hace. Escuchen lo que dice el pasaje de Lázaro. Me llama la atención. Padre, escuchen. Gracias te doy por haberme. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, Jesús muestra quién está detrás de la escena, el Padre. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Ahora ya no dice muerto, sino Lázaro. ¿Cómo lo llamó? Como si fuera un vivo. Lázaro, ¿ven qué? Hasta ahora no he visto un médico que haya hecho esto, ni la medicina, ninguna pastilla. Después de muerto, está muerto. Y Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, porque ya está comprobado, eran 4 días. Perdón, ya estaba bajo necrosis, ya hería. ¿Cómo es posible que un tejido que ha sufrido necrosis se recupere? Repite conmigo, resurrección. Escuche lo que dice. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con ¿qué? ¿Faltaba algo? Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle a Desmos y dejarle. ¿Quién le dio la libertad a Lázaro? ¿Quién libertó de la muerte? Jesucristo. Dígame lo que Jesucristo no puede hacer para nuestras vidas. Libertó al gadareno, desató la lengua del tartamudo, enderezó a la encorvada, resucitó a Lázaro. Y tiene el poder para seguir haciéndolo, porque Él es la verdad. Terminemos, hermanos, pónganse de pie. Juan capítulo 8.
versículo 38. Póngase de pie, iglesia. Venga acá a la alabanza. Juan 8, 38. Perdón, 36. Terminamos allí. Yo quiero que esta mañana tú pongas tu confianza en Jesús. No temas. Yo voy a contar una experiencia de que estamos adorando al Señor. Vamos a leer primero el pasaje. Juan 8, 36. ¿Estamos ahí? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. ¿Puede repetirlo, iglesia? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Comienza a votar. No es un método humano, no es ninguna estrategia humana que te va a libertar, no es el G12, nada, solo Jesús. Yo recuerdo esa noche que, estando allá en Huachaca, Magdalena, estábamos en ese campamento de carnavales, o más bien lejos de los carnavales allá en Huachaca. Esa noche cuando el predicador oró por nosotros, yo no experimenté vómitos ni gritos, porque hay manifestaciones así. Pero yo sí pude percibir que en mi pierna derecha, yo miré hacia abajo, estando en esa multitud que me estaba ministrando, y esa noche vi una serpiente que salía de mi pie y se fue hacia abajo. Y yo decía, ¿eso qué es? Muy pocas personas saben esto, no pretendo formar una doctrina de esto, pero yo vi eso, yo vi cuando algo salió de mi pierna y se bajó hacia el suelo y después no vi más nada. Y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida en ese día y me recordó que cuando yo en un tiempo en mi vida hice parte de una pandilla, casi siempre todos estos jóvenes son atados. Es que hay muchos que esta mañana tienen que ser desatados de eso, porque Dios está procesando nuestras vidas. A otros los espíritus inmundos los acosan de noche sin dejarlos dormir. Otros escuchan susurros, otros sienten que se les sientan en la cama. ¿Saben que todas esas cosas la palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres? Levanta tus manos porque esta mañana estamos delante de su presencia. Y Él es un Dios santo, santo, santo. Jesús de Nazaret, esta mañana, obra como tú quieras en la iglesia, Señor. Porque ese día cuando tú me libertaste a mí, nadie me puso manos. Yo esa noche solamente vi que de mis piernas salió una serpiente, así que nadie me puso las manos. Porque es Cristo el que liberta. Y aunque ponemos manos para orar por enfermos, somos guiados esta mañana por el Espíritu Santo, porque Él es el que liberta. No confíes en métodos humanos o en hombres. Pon tus ojos y confianza en Jesucristo, el autor